Buenas tardes, bienvenidos a una nueva webinar. Les vamos a pedir de mantener apagadas las cámaras y los micrófonos para tener una mejor conexión. Sus consultas pueden escribirlas al chat y al finalizar los doctores van a responder. Cuando quieran comenzar. Perfecto, ya estamos Bien, para... ya estamos para comenzar. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Este es un webinar que vamos a dar en conjunto entre Philips y el Centro de Diagnóstico Rossi. Digamos, la idea de este webinar es justamente celebrar el lanzamiento del servicio de medicina del sueño, del área de medicina del sueño del Centro Rossi, recientemente habilitada. Y hoy nos acompañará el doctor Facundo Nogueira, quien es el director del centro del área de medicina del sueño del Centro Rossi, con quien vamos a tener una charla y vamos a hablar y dar, digamos, un webinar sobre lo que es diagnóstico simplificado de la apnea del sueño. Bien. Doctor Facundo Nogueira, el director del área de medicina del sueño del Centro Rossi. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches, ¿no? Casi buenas noches. Casi buenas noches. Bueno, es un placer para mí estar aquí, poder intercambiar un poco nuestra tarea, digamos, el compartir el desarrollo que hemos lanzado el mes pasado, desde aquí, desde el Centro Rossi. Yo tuve la suerte de tenerlo al doctor Enrique Rossi como docente de la facultad, y hoy pertenecer a esta institución que todos conocemos, que lleva ya más de 30 años entre nosotros, asistiéndonos en el diagnóstico y en los procesos diagnósticos de los pacientes, con más de 13 sedes ya hoy por hoy entre Cava y Gran Buenos Aires, representando un centro diagnóstico de muy alta complejidad, con herramientas de control médico preventivo, con consultorios médicos, y ahora con un laboratorio de sueño, un primer desarrollo, un primer centro, una primer sede en la calle Castex al 3200, muy cerca del shopping Costa Salguero, ¿no? A la vuelta del Sanatorio Mater Dei. Pero con la perspectiva de desarrollar también el laboratorio de sueño en otras sedes, en otra de las 13 sedes que el Centro Rossi tiene. Contamos con la tecnología de Philips, con quienes tenemos una asociación estratégica, y confiamos enormemente en esta combinación de tecnología de punta y toda la expertise y la capacidad de desarrollar procesos desde el Centro Rossi. Así que, bueno, vamos a hacer una breve introducción a lo que hemos desarrollado y contarles un poco qué tipo de estudios vamos a hacer, en qué condiciones y cuál es la utilidad y qué podemos esperar de ellos. Gustavo. Bien, muchísimas gracias, doctor. Bien, yo voy a hablar, mi nombre es Gustavo Delía, ya me presenté antes, soy, digamos, el especialista clínico del área de sueño de Philips. Como dijo el doctor, realmente el Centro Rossi para nosotros es un partner estratégico y tenemos el honor que equipó todo el área de medicina del sueño con la última generación de equipos y dispositivos de Philips. Como breve introducción, digamos, y dando paso a lo que vamos a hablar después y lo que va a hablar el doctor después con respecto al diagnóstico simplificado, quería traer como una frase. Nosotros en Philips tenemos lo que se llama Health Continuum, que es justamente cómo abordamos el acceso al paciente, ¿sí? No solo proveyendo los dispositivos de calidad para tener un buen diagnóstico, ¿sí? Que esa sería la parte central, digamos, en la parte central de lo que es, para lo que tiene que servir un dispositivo, sino justamente pensando en la prevención previo a que reciba ese buen diagnóstico y después que reciba el mejor tratamiento posible.
Entonces, voy a leer una frase que creo que va a servir como introducción a lo que vamos a ver después. A medida que la atención médica continúa evolucionando, hay un mayor enfoque en brindar atención fuera de las paredes del hospital, desde el diagnóstico del sueño a la propia terapia para lograr mejores resultados. Nuevos procesos y sistemas para conectar médicos, pagadores con los pacientes en todo el proceso de atención. Creo que esto es fundamental y se vio, digamos, exacerbado, se vio potenciado en realidad desde el año pasado con el desarrollo y con el desarrollo de la pandemia, donde realmente en el área de sueño, en el área de diagnóstico en general, se vio una merma al principio con respecto a, digamos, a la disminución de quizás los pacientes de ir a los centros y demás. Justamente a partir de ese momento es que empezamos a trabajar junto con el Centro Rossi, y ante la idea y ante la necesidad y la intención de armar un servicio, un área de medicina del sueño, digamos, empezamos a desarrollarlo. Yo voy a hablar un poquito sobre la tecnología que se adquirió desde el centro y después vamos a dar paso al doctor. Con respecto a este webinar, está centrado en lo que es, como decía antes, el diagnóstico ambulatorio, el diagnóstico simplificado ambulatorio, ¿sí? Entonces, como primera medida, la adquisición de los dispositivos en el Centro Rossi, ahora vemos cómo está estructurado, pero se adquirieron polígrafos de última generación con diferenciales específicos que potencian justamente el poder hacer los estudios ambulatorios, ¿sí? Fuera de las 4 paredes de las instituciones. Entonces, con respecto al diagnóstico, se adquirieron los polígrafos Alice Night One, que tienen como características fundamentales y principales para lo que es el diagnóstico, es un polígrafo ambulatorio, y como características principales que potencia justamente la posibilidad de hacerlo ambulatorio, es que tiene un autoencendido cuando el paciente se coloca el dispositivo en su casa, previo a dormirse, cuando se va conectando los sensores. No sé si todos saben, pero básicamente el proceso es que el paciente solicita o reserva un turno, accede a la sede durante el día, se le explica cómo ponerse y se le ajustan el cinturón y los sensores, se le explican los sensores, y después el paciente se retira a su domicilio, se hace el estudio en su domicilio y al otro día lo devuelve, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el proceso. Justamente dentro de este proceso hay una característica fundamental que es el autoencendido del equipo. Cuando el paciente se conecta al cinturón, el equipo se autoenciende, disminuyendo las posibilidades de que el estudio no se realice o el paciente trate de prender el equipo y en realidad lo está apagando, como suele pasar con otros equipos. Y después otra de las características fundamentales es la autoguía, ¿sí? La autoguía es justamente cuando el equipo se enciende y el paciente se está conectando los sensores, le va indicando, si pueden seguir mi puntero, le va indicando, se le van encendiendo unos iconos donde le va indicando qué sensor tiene que ir colocándose y en qué estado está. Si está en naranja, inicialmente es que le falta la señal, y cuando se lo coloca y tiene buena señal, el sensor pasa al estado correcto y, perdón, pasa al color verde. Eso es con respecto al diagnóstico. Y con respecto a terapia y las titulaciones de CPAP, ya pensando en lo que se va a necesitar para el tratamiento, si el paciente requiriera un tratamiento de CPAP, se adquirieron tanto CPAPs como BiPAPs, auto-CPAP como BiPAPs de la línea DreamStation, ¿sí? Todos los equipos tienen la capacidad y se hacen
todos los estudios con oximetría de pulso, tienen el Bluetooth incorporado y se pueden conectar con los equipos tanto a los equipos de diagnóstico como a la nube, que vamos a ver en unos minutos nada más. Todos tienen conexión por vía celular, con un módem celular, y todos tienen oximetría de pulso. ¿Sí? Bien, este es un ejemplo de lo que es el software. También, digamos, la última versión del software, con muchísimos avances con respecto a lo que es el análisis automático de lo que son las señales, lo cual obviamente nunca reemplaza a la visualización y al informe del médico, sino que en este caso lo más importante es que le reduzca el tiempo de informe, ¿sí? Entonces los profesionales, tanto el doctor acá presente como todo su equipo, puede, digamos, requerir menos tiempo para el informe de los estudios, ¿sí? Bien, y aquí simplemente a modo gráfico es que uno quizás piensa, bueno, es un equipito muy chiquito y se lo lleva el paciente, vuelve y informa, descarga el estudio y informa. Aquí lo que quería mostrar un poco es la complejidad, en realidad la estructura, que no es solo el equipo, el polígrafo, para poder trabajar, digamos, totalmente remoto, sino que lleva toda una estructura atrás que se diseñó, digamos, yo la llevé adelante con el Centro Rossi, tanto con bioingeniería, con sistemas, toda una base central, una base de datos centralizada, los estudios se guardan en el servidor, se tiene acceso desde varias estaciones de informe, incluso remoto, incluso fuera de la institución. Entonces, y obviamente toda esa arquitectura detrás de ese pequeño equipito de diagnóstico es lo que realmente hace a la diferencia. ¿Por qué? Como decía antes, por la reducción del tiempo de informe, por la calidad del registro, por la calidad de los informes, por tener conectado todos los equipos a la nube. Entonces, esto le facilita digamos, le facilita al paciente tener acceso al diagnóstico rápido y seguro, y le facilita a todo el cuerpo médico para poder hacer los informes correctamente. ¿Sí? Y esto es un poquito para graficar, es un poco más simple, pero es también para graficar, que complementa lo anterior, el circuito de lo que es la titulación de CPAP para setearle la presión a los pacientes, la presión terapéutica a los pacientes, y el control de adherencia que va a tener el paciente posterior a su tratamiento, ¿no? O sea, el control del tratamiento, el control de adherencia, una vez que ya se le instaura la terapia. Acá resumimos un poco lo que es nosotros, digamos, nos gusta hablar de soluciones, porque realmente donde hacemos diferencia es en prestar y en generar las soluciones, ¿sí? Las soluciones nosotros las llamamos a justamente ante una necesidad en este caso, de nuestro partner estratégico como es el Centro Rossi, fuimos, digamos, solucionando cada necesidad que tenían, ¿sí? Desde el diagnóstico ambulatorio, como vemos ahí con el polígrafo, el diseño de las máscaras y la elección de las máscaras. Eso, digamos, fue todo un intercambio y una necesidad y toda una charla previa a las necesidades que tuvimos con el doctor, con toda la gente de Rossi, las soluciones en la nube y todas las soluciones de accesibilidad a los pacientes, ¿sí? Hoy en día no solo un polígrafo no es solamente un dispositivo, sino que tampoco un CPAP es solamente un dispositivo, sino que es una herramienta que le permite a los profesionales tener acceso a la terapia del paciente y a poder hacerle un seguimiento más exhaustivo. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día se hace casi todo remoto,
creo que la mayoría de los médicos, por no decir casi todos, están utilizando la telemedicina y están utilizando todos los accesos remotos de atención y de tratamiento y de diagnóstico, ¿sí? Entonces, la plataforma web que nos va a permitir, que le va a permitir al equipo médico hacer el seguimiento de las terapias de los pacientes, es nuestra plataforma que se llama Care Orchestrator, y es la solución web que tenemos para poder hacer tanto las titulaciones como el seguimiento de los tratamientos de los pacientes, ¿sí? Estas son algunas imágenes de cómo el profesional tiene, digamos, todos los valores de la terapia de cada paciente y tiene disponibilidad para cambiarle las prescripciones, para controlar, como vimos ahí, si se fijan en este gráfico, controlar las oximetrías del paciente. Aquí en verde podemos ver la adherencia, el uso del dispositivo por parte del paciente. Podemos sacar informes detallados, tanto de oximetría como de toda la terapia, informes de tendencias, informes de dispositivos, o sea, un listado de pacientes. La plataforma también tiene alertas como para que priorice y le muestre al profesional en cuanto entra a la plataforma, priorice y le muestre todos los pacientes que están con algún tipo de atención requerida urgente o, digamos, con cierta prioridad, como ser que no lo está usando correctamente, que tiene algún nivel de fuga más, algún nivel de fuga más alto que lo que venía teniendo, etcétera, etcétera. Obviamente el paciente, el médico tiene la posibilidad de, en base a los datos que ve en la plataforma, cambiarle la prescripción remotamente, ¿sí? Y ahora en el futuro muy cercano vamos a tener ya disponible como para que, en cuanto a, como les decía antes, con respecto a la innovación y a las herramientas para solucionar las necesidades de los centros, en este caso que estamos trabajando con el Centro Rossi, vamos a tener, creo yo, una de las herramientas más innovadoras, que es el Mask Selector. Para los que no lo conocen, son, digamos, dos aplicaciones que, tanto el 3D como el 2D, son dos aplicaciones que van a permitir seleccionar la mejor máscara y la máscara que más, digamos, concuerda con la fisonomía del paciente, remotamente, ¿sí? Como ven ahí, hay una solución que se hace en el laboratorio de sueño y otra solución alternativa que se puede hacer vía remota y que el paciente se puede acceder, digamos, a la elección de la máscara a través de un link que se le manda al paciente. El paciente se saca una foto y la aplicación, en base al análisis de varios puntos de la fisonomía del paciente, de la cara del paciente, le sugiere el tipo de máscara que necesita y que le va mejor al paciente, y el tamaño, obviamente, tanto el tamaño del frame como el tamaño de la almohadilla, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, digamos, la plataforma web, creo que, digamos, lo fundamental es la protección de los datos personales y los datos médicos de cada paciente. Eso se cumple absolutamente bajo los estándares internacionales y es, creo que el mayor requerimiento y el mayor énfasis, donde ponemos el mayor énfasis, resguardar la privacidad de los datos del paciente, y teniendo en cuenta el tema de los equipamientos, tener en cuenta que el DreamStation es la única plataforma que tiene las 3 vías de comunicación, que es la vía celular, el módem Wi-Fi y el Bluetooth incorporado, que nos permite tanto conectarlo a la aplicación para el paciente, que es el Dream Mapper,
que es justamente la aplicación del paciente a quien, como para, digamos, involucrar al paciente en su propia terapia y así permitirle aumentar la adherencia de su terapia, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, digamos, digamos, quería mostrar un poco la última tecnología que adquirió el Centro Rossi con respecto a lo que es el diagnóstico, con respecto a lo que es la web de acceso remoto y telemedicina, y con respecto a los dispositivos, como vemos aquí abajo a la derecha, que es el DreamStation Go. ¿Sí? Y ahora, por favor, le voy a dar la palabra al doctor para que pueda explayarse, bueno, en el tema justamente de diagnóstico simplificado de la apnea del sueño. Por favor, doctor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Gus. Nuevamente, gracias a todos por participar. Vamos a tratar de repasar brevemente un poco de qué se trata esta estrategia que hemos pensado para abordar el diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño, que son por lejos los más frecuentes y los que más, los que más presencia tienen en nuestra población en términos de prevalencia y en términos de afectación de la comorbilidad de la población, ¿no es cierto? Nosotros hemos pensado en la combinación de tecnología de punta, de tecnología simplificada y de una serie de procesos adaptados a la realidad que nos toca vivir y sobre todo adaptados a la nueva era, ¿no es cierto? A lo que se viene, al futuro, al diagnóstico en la casa, tratando de utilizar herramientas simples, herramientas que sean mínimamente invasivas, que sean extremadamente precisas y sobre todo que nos permitan, por ejemplo, liberar instituciones, liberar camas para poder atender a situaciones más complejas, como en este caso la pandemia, pero fuera de la pandemia. Esto nos va a permitir liberar camas para utilizarlas para realizar procesos o procedimientos diagnósticos o tratamientos de mayor complejidad. Y además, para el paciente implica, por supuesto, una situación mucho más confortable, porque no es lo mismo dormir en un laboratorio de sueño lleno de cables que dormir en su casa con un equipo mínimamente invasivo como el que están viendo en esta presentación. A ver si puedo solicitar. Vamos a ver si puedo pasar porque estoy con algunos problemas de internet, pero si no te voy a pedir que me pases vos, Gus. ¿Me pasás la próxima diapo, por favor? Ahí está. Bueno, ¿dónde nace la apnea del sueño? Y la apnea del sueño nace aquí, en la garganta, en la faringe, ¿sí? La faringe del ser humano es la porción más alta de la vía respiratoria y tiene, digamos, múltiples funciones, ¿no? Porque cumple funciones cruciales en la deglución, en la fonación y, por supuesto, en la respiración. Pero también, digamos, para poder cumplir con esas funciones tiene que tener algunas características anatómicas. Y la principal característica anatómica a la cual podemos ligar este mecanismo fisiopatogénico para desarrollar apneas del sueño es la característica de que carece de soporte óseo o cartilaginoso. Las paredes de la faringe, tanto la pared anterior, las paredes laterales y posteriores, son paredes musculares. Encima, por delante tiene dos estructuras musculares voluminosas, como el paladar blando y sobre todo la lengua, que son musculares y que están flotando, ¿sí? que son móviles. Y sabemos perfectamente que los músculos, salvo el corazón y el diafragma, y contadas excepciones, durante el sueño se relajan. Esto incluye los músculos faringeos, por lo cual la faringe pierde tonicidad, pierde la capacidad de mantener su apertura y por ende se torna colapsable. Sobre todo en el momento inspiratorio, en el comienzo de la inspiración, cuando se produce presión negativa dentro de la luz por la contracción diafragmática. Entonces allí es donde aparece la apnea del sueño. Y los factores de riesgo tienen que ver básicamente con el depósito de tejido graso rodeando la faringe, por eso la apnea del sueño es más prevalente en pacientes obesos, ¿sí? El 70% de los pacientes que tienen apnea del sueño son pacientes obesos y aproximadamente el 40% de los pacientes obesos tienen apneas del sueño, o sea, hay una asociación muy estrecha, pero por supuesto también hay otros factores que determinan un mayor riesgo de tener apneas del sueño y que tiene que ver con
el tamaño de la faringe, una faringe reducida de tamaño, reducida de calibre, en comparación con, digamos, en proporción con el resto de la estructura corporal de un sujeto, hace que, por supuesto, en el momento que el paciente se duerme y la vía aérea se relaja, sea más colapsable. También el aumento del tamaño de las estructuras que conforman la cavidad oral o orofaringia, como ser el paladar blando, la lengua misma, las adenoides y las amígdalas, que son la causa número 1 de apnea en chicos, también constituyen causas o factores predisponentes al desarrollo de apnea del sueño. Después, algunas situaciones que conducen al aumento de depósito de partes blandas, asociado también a mayor relajación muscular, como puede ser el consumo crónico de alcohol, o el hipotiroidismo, o el consumo de determinadas sustancias miorelajantes, fundamentalmente las benzodiazepinas, también favorece el colapso de la vía aérea. Y por último, digamos, están todas aquellas alteraciones anatómicas de la vía aérea superior o del aparato maxilomandibular, en los cuales hay una reducción del marco óseo. ¿Sí? La hipoplasia mandíbulo-maxilar, la retrognate, es decir, un maxilar inferior y superior, desarrollados insuficientemente o ubicados en un plano más posterior, favorecen el mayor riesgo de que los pacientes tengan apneas del sueño. Y por supuesto, cuando un paciente tiene apneas del sueño, pásame la próxima, Gus, por favor. Bueno, y este es el sitio de colapso, ¿no? Específicamente. ¿Sí? Aquí, fundamentalmente por detrás de la lengua, por detrás del paladar, es el sitio donde se produce la mayor cantidad, o digamos, en mayor prevalencia, la obstrucción en los pacientes con SAOS. También puede haber una obstrucción por interposición de la epiglotis, por detrás de la lengua, o ocluyendo la vía aérea, pero lo más común es que sea por detrás, o sea, retroglosa, retropalatal. Y tengamos en cuenta aquí el impacto del decúbito, ¿sí? Cuando un sujeto adopta el decúbito dorsal, es decir, se pone con la cara mirando para arriba, con la boca para arriba, todas las estructuras blandas que están colgando, la lengua y el paladar blando, básicamente, caen hacia la pared posterior de la faringe y aumenta el riesgo de colapso. Por eso es más común que uno ronque en decúbito dorsal y también que tenga apnea. De hecho, un 30-40% de los pacientes van a tener apneas del sueño que se llaman posicionales, que son apneas que aparecen más que nada cuando están boca arriba, tienen más del doble de apneas cuando están boca arriba que cuando están de costado. La próxima, Gus. Esto es un poco el resumen de los procesos o los fenómenos que se desarrollan durante el sueño y que dan origen a la apnea del sueño. Cuando el sujeto se duerme, desarrolla hipotonía muscular, que en presencia de determinados factores predisponentes, básicamente, o el más importante quizás, es el sobrepeso, pero también tiene que ver con el tamaño de la garganta, porque no cualquier paciente obeso va a desarrollar apnea, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero estos dos factores van a dar origen a la aparición de una obstrucción de la vía aérea, que va a tomar la forma de apneas o de hipopneas. Vamos a ver después qué es una y qué es otra. Y eso va a desencadenar una hipoxemia con hipercapnia, cae el oxígeno y sube el dióxido de carbono, como es de esperar, y eso hace que el centro respiratorio se vea estimulado, va a aumentar el esfuerzo inspiratorio. Estos dos factores, la hipoxemia, la hipercapnia y el aumento del esfuerzo inspiratorio, van a desencadenar reacciones de microdespertar. ¿Sí? Esa reacción de microdespertar lo que hace que se recupere el tono muscular faríngeo, ¿sí? Se contrae el músculo de la faringe, y gracias a eso se restaura el calibre de la vía aérea superior, se abre la vía respiratoria, el paciente vuelve a respirar, vuelve a ventilar, y se genera una hiperventilación compensatoria producto de la hipercapnia y la hipoxemia de la cual el paciente viene. Aquí el paciente vuelve a quedarse dormido, ¿sí? Y el ciclo se vuelve a cerrar. Y esto se puede producir 5, 10, 15, 20, 30 y hasta más de 100 veces por hora. ¿Sí? Estamos en presencia de un cuadro realmente muy grave y que lleva a un paciente a una situación de hipoxemia intermitente y sobre todo de múltiples reacciones de microdespertar. El microdespertar es el modo que tiene nuestro cuerpo de defenderse de la apnea, porque si no se despertara el sujeto, entraríamos en un paro respiratorio obstructivo y, bueno, probablemente el paciente se termine muriendo. Esa es la forma que tenemos de defendernos de esto. Por supuesto, el costo es el impacto, o el costo es la fragmentación del sueño, porque el sueño no puede desarrollarse o desenvolverse en forma adecuada y se torna ineficiente. ¿Sí? El paciente tiene múltiples despertares, un sueño no reparador,
y a la larga esto trae varias consecuencias como las que vamos a ver un poco más adelante. La próxima. Bueno, y esta es la anterior, a ver, parece que venía una antes. La apnea del sueño es uno de los trastornos respiratorios crónicos más prevalentes en todo el mundo, ¿sí? Tengamos en cuenta que hay valores publicados históricos de 6.5 a 17% de prevalencia en mujeres y entre 17 y 34% de prevalencia en hombres, ¿sí? Esto lo transforma en, si no es el trastorno respiratorio crónico más prevalente en el mundo, está entre los 3 más importantes, junto con el asma y la EPOC. Piensen que la prevalencia de asma es alrededor del 10-15% y la EPOC alrededor del 10%, un poquito menos del 10%. O sea que la apnea del sueño es realmente un trastorno que 1 o 2 de cada 10 pacientes que vemos en el consultorio lo van a tener, ¿sí? Y sobre todo es más prevalente en pacientes obesos o en pacientes con enfermedades crónicas. Y hay algunos trabajos, incluso un trabajo hecho en San Pablo, publicado por un grupo de investigación en San Pablo que es muy reconocido en todo el mundo, que demostró que el 32% de los hombres de San Pablo tenían apnea del sueño de grado moderado y severo. Estamos hablando de no solamente apneas, sino apneas moderadas, severas, con indicación de tratamiento. Y un estudio similar en Suiza mostró que hasta el 49% de una población determinada podía padecer ese trastorno. O sea que hablamos claramente de un cuadro que es de las enfermedades crónicas, es una de las más prevalentes en todo el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias del SAO? ¿Qué es lo que le pasa a un paciente con apnea del sueño? Y esto tiene que ver con los fenómenos que yo les mencioné previamente, ¿no? Los microdespertares, la hipoxemia, la hipercapnia transitoria, que eso va a generar, entre otras cosas, aumento del tono simpático, descarga de adrenalina y un nivel de adrenalina y de cortisol en sangre crónicamente elevado. Y eso, por supuesto, sin querer entrar demasiado en detalle, porque sería muy extensa la presentación, pero eso va a desencadenar en distintas complicaciones que están detalladas acá, las más importantes al menos. La hipertensión arterial corre a la cabeza, cerca del 60% de los pacientes con apneas del sueño son hipertensos o tienen hipertensión, comparémosla contra un 18-20% de prevalencia de hipertensión en la población general. También estos pacientes tienen aumento del riesgo de arritmias, la fibrilación auricular es la más común y también aumenta hasta 3 veces el riesgo de desarrollarla. Estos pacientes van a ver agravada su insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, aumenta el riesgo de ACV, de sangrado cerebral, aumenta el riesgo de muerte súbita y hay un aumento global de la mortalidad, no solamente cardiovascular. Desde el punto de vista metabólico se ha demostrado ampliamente que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 o de resistencia a la insulina y de síndrome metabólico. Y no podemos, digamos, desconocer que esto tiene un impacto importante en el estado neurocognitivo del paciente, ¿sí? Tengamos en cuenta la fragmentación del sueño, la alteración de la arquitectura del sueño que va a generar deprivación crónica del sueño. Estos pacientes duermen crónicamente mal y su sueño es insuficiente, es no reparador y eso les va a generar aumento del riesgo de accidentes de tránsito que puede aumentar entre 7 y 10 veces el riesgo de accidentes, alteración o disfunción cognitiva, menor capacidad de aprendizaje, menor rendimiento intelectual. Está asociado a mayor desarrollo, mayor deterioro cognitivo y probablemente aumento del grado de la incidencia de demencia o empeoramiento, al menos, de su estatus. Hay alteración en el aprendizaje, fundamentalmente en los chicos. Se altera el ánimo, se altera el humor, esto genera problemas sociales y por supuesto hay deterioro de la calidad de vida. Y en los hombres, otro elemento a tener en cuenta es que aumenta el riesgo de impotencia sexual. Hay un documento publicado hace mediados del 2019 que son las guías prácticas de diagnóstico y tratamiento del síndrome de apneas del sueño, que es un documento elaborado con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria que tuve el honor de coordinar y que están esbozados los lineamientos principales del manejo de los pacientes con apneas del sueño. Es un documento de acceso gratuito de la Revista Americana de Medicina Respiratoria, está en castellano y se los recomiendo como material de lectura simple y bastante completo y detallado. Allí en estas guías se describen en qué situaciones hay que efectuar un estudio de sueño, ¿sí? Bueno, básicamente se sugiere descartar la presencia de apneas del sueño, es decir, hay que hacer un estudio de sueño en los pacientes que tengan
digamos, síntomas compatibles con apneas, en presencia, o especialmente en presencia de factores de riesgo, ¿sí? El más importante, como les decía, es la obesidad, o en aquellos pacientes que tengan comorbilidades cardiovasculares, hipertensión, ACV, arritmia, insuficiencia cardíaca, etc. O en aquellos pacientes que tengan somnolencia grave, es decir, manejando un vehículo u operando maquinarias, independientemente de que tengan o no algún otro síntoma asociado. En esos pacientes que tienen somnolencia severa, es importante descartar la presencia de apneas del sueño. También en aquellos pacientes con hipertensión arterial refractaria, insisto, tengan o no síntomas o algún otro elemento que me hagan pensar que el paciente pueda tener apneas del sueño. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial refractaria, es decir, aquella que persiste a pesar del tratamiento con 3 fármacos en dosis máximas, uno de los cuales tiene que ser un diurético, está demostrado que la causa número 1, responsable de 2 de cada 3 pacientes con hipertensión refractaria, es precisamente la apnea del sueño. O sea que es el primer elemento que hay que descartar antes de avanzar en el abordaje de un paciente con hipertensión refractaria. Todo paciente con ACV o con accidente isquémico transitorio merece un estudio de sueño para descartar que no tenga apneas del sueño, porque es enorme su asociación. Lo mismo con un paciente con enfermedad coronaria importante. Y se sugiere considerar, o sea, tener en cuenta que el paciente pueda tener apnea del sueño, y es probable que haya que hacerle un estudio de sueño, en un paciente obeso o que tenga algún otro factor de riesgo para desarrollar apnea del sueño. Todo paciente obeso habría que preguntarle si ronca, si le han escuchado apneas durante el sueño, si se despierta ahogado en la noche y si tiene sueño no reparador y sobre todo cansancio o somnolencia diurna. Si tiene alguno de estos elementos hay que hacer un estudio de sueño. En todo paciente con hipertensión, sobre todo hipertensión de reciente diagnóstico, o que tenga insuficiencia cardíaca o arritmias o algún episodio de muerte súbita, los pacientes con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hay que interrogarlos más profundamente e indagar si tiene algún elemento que nos haga pensar que pueda tener apnea del sueño, y sobre todo en toda situación de accidente de tránsito laboral o en el hogar vinculada a somnolencia diurna, ¿no? Sueño durante la actividad que está desarrollando. La próxima no pasa, ¿no? Pasa la próxima, Gus, por favor. Bueno, ¿y cuáles son las herramientas de diagnóstico con las que contamos? Están clasificadas en 4 niveles, el nivel creciente, digamos, al revés de cualquier clasificación, que el número creciente indica un nivel creciente de complejidad, aquí es todo lo contrario. El nivel 1 es el más complejo y el nivel 4 es el más simple. El nivel 1 es la polisomnografía nocturna, que probablemente todos conozcan, que es el clásico estudio de sueño con un montón de cables y sensores de electroencefalografía y de respiratorios y cardiovasculares, que se efectúa en un laboratorio de sueño durante la noche. Ese es el clásico, vamos a hablar un poquito después de eso. El nivel 2 es la polisomnografía nocturna, el mismo estudio, pero sin supervisión técnica, sin un técnico al lado, más que nada diseñado o destinado para estudiar al paciente en domicilio o en internación. Y después aparecen los estudios simplificados, ¿sí? Que es la poligrafía respiratoria nocturna, que vamos a hablar, que es lo que estamos haciendo nosotros, y el nivel 4 es la oximetría de pulso, que ya es simplemente usar un oxímetro de pulso que tiene aplicaciones muy puntuales y es bastante restringido su utilización por el momento para el diagnóstico de los pacientes con apneas del sueño. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, la polisomnografía nocturna consiste en un registro poligráfico de múltiples variables del sueño, ¿sí? Que incluyen variables neurológicas, ¿sí? ¿Puedes mostrar la anterior, Gus, que se pasó largo esto? Variables, ahí está, variables neurológicas, electroencefalografía, electrooculografía, electromiografía del mentón y de las piernas. Son todos sensores superficiales, por supuesto, que detectan actividad eléctrica vinculada con este registro electroencefalográfico o actividad muscular. Electrocardiografía, mediante una o dos derivaciones de electrocardiograma clásico, y después los sensores respiratorios, un flujo aéreo con 2 sensores, movimientos del tórax y del abdomen para ver la excursión del tórax y del abdomen durante la respiración, el oxímetro de pulso, un micrófono para ronquidos y un sensor de posición corporal para ver la posición del paciente. La próxima. Bueno, esto debe ser realizado
por lo menos durante 6 horas, durante la noche, reproduciendo las horas de descanso del paciente. Se hace en un laboratorio de sueño, el ambiente tiene que estar preparado y tiene que ser adecuado para que el paciente pueda dormir con la menor interrupción sonora, auditiva y lumínica posible. Requiere que haya un técnico entrenado en una sala contigua, monitoreando lo que ocurre y eventualmente corrigiendo cualquier sensor. Y es importante, por supuesto, sí registrar simultáneamente la oximetría de pulso. Digo esto porque algunos equipos no lo tienen. La próxima. Este es el típico trazado polisomnográfico. Vemos todas las señales que cada uno de los sensores nos muestra. Los 3 primeros canales son canales de electroencefalografía. Estos 2 canales de abajo son electroculografía, electromiografía del mentón, de las piernas, electrocardiograma y todas las señales respiratorias. Flujo, tórax, abdomen, oximetría, micrófono y hay un sensor también de posición. La próxima, por favor. ¿Y qué es lo que vamos a buscar nosotros? Vamos a buscar eventos respiratorios. Por un lado, están este evento respiratorio, en el cual lo que vemos este es el canal de flujo, movimiento de abajo vemos el movimiento del tórax, abajo la oximetría, abajo el pulso, y más abajo el canal de ronquido. Este evento en el cual hay ausencia de flujo con persistencia del esfuerzo respiratorio, no es ni más ni menos que una apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? Anda pasándome, Gus, por favor, porque no, estoy con mala internet y no puedo. Bueno, este otro evento, el que está acá arriba a la derecha, lo que vemos en cambio es ausencia de flujo sin esfuerzo, sin movimiento del tórax y del abdomen para que se produzca la respiración, con caída de la oxigenación. Eso es una apnea central. Aquí abajo lo que tenemos es un evento en el cual no hay flujo respiratorio, al principio no hay esfuerzo, después se recupera, es decir, al principio la apnea era central, luego se transformó en obstructiva, por eso se denomina apnea mixta, y estas son las hipopneas, ¿sí? En las cuales no hay ausencia completa de flujo, sino que hay reducción crítica de la amplitud del flujo con caída de la oxigenación, y eso también configura un evento respiratorio capaz de producir microdespertar y, por supuesto, generar toda la cascada de eventos que les mencioné previamente. Estos son los eventos que vamos a describir, que vamos a informar en el estudio y vamos a describir a la hora de presentarles un informe, ¿no? Un registro. Esto es para mostrarles la severidad que puede tener el cuadro, ¿no? En la cual todos los pacientes pueden tener un evento atrás de otro, ¿sí? Y pueden sumar 2 o 3 eventos, incluso por minuto, con caídas, con dips, con caídas de la oxigenación, que por supuesto lo ponen al paciente en una situación de hipoxemia sostenida durante la noche, y eso aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular, ¿no? La próxima. Bueno, y aquí les digo lo que vemos abajo. Este es el registro de oximetría. En el canal de abajo van a ver el registro de oximetría, que es el condensado de toda la noche, ¿sí? Que es, es la señal que resume de alguna manera toda la alteración de la oxigenación que el paciente tiene. Tengan en cuenta que ahí está, a esa altura, ¿sí? Donde termina la barra roja, donde empieza la barra roja aquí a la izquierda, eso representa el 90%. De ahí para abajo, el paciente está en hipoxemia. Fíjense que está prácticamente toda la noche en hipoxemia. Esto es muy común de ver en estos pacientes. La próxima. Pero bueno, por supuesto, lo que pretendemos nosotros es que el paciente se relaje y se duerma, ¿no? Conectado a una batería de sensores y de equipos en un ámbito, por supuesto, distinto, y que al paciente lo estresa, lo angustia, y eso lo que nos genera, lo que nos produce a veces es un sueño de mala calidad y un estudio que puede no representar lo que ocurre en la vida cotidiana del paciente. La próxima. Eso hace que la polisomnografía tenga determinadas limitaciones. La próxima. Que las conocemos perfectamente, es un estudio invasivo, tenemos que colocar muchos cables y sensores, puede resultar incómodo para el paciente. El paciente se ve forzado a dormir boca arriba en decúbito dorsal, tiene poca facilidad para movilizarse, esto también puede condicionar los resultados. Duerme en un lugar distinto a su casa, en una cama distinta, en un colchón distinto, con otras sábanas. Hay otras personas en el lugar, por más que
el espacio esté acondicionado, muchas veces hay ruido, hay luces, hay movimiento, porque hay otros pacientes también en otra habitación, la próxima. Eso puede condicionar negativamente el descanso. Por supuesto, hay un horario fijo para el estudio. El paciente tiene que ir a una determinada hora, que es cuando funciona el laboratorio de sueño, y se termina a una determinada hora, que puede ser muy distinto a su rutina cotidiana de descanso. Y tiene que desplazarse al laboratorio de sueño, que por supuesto eso hace que también tenga impacto en cuanto a la rutina, en cuanto a la seguridad, desplazarse de noche, centro, etc. Requiere un equipo, un técnico especializado, sumamente entrenado, y el estudio, la realización y el análisis posterior insume muchísimo tiempo médico, es muy trabajoso y es más complejo. La próxima. Esto ha hecho que la próxima hayan surgido como opciones distintos métodos simplificados, ¿sí? Uno, como ya les mostré antes, es la polisomnografía realizada en la casa o en una sala de internación sin la supervisión de un técnico, pero esto, digamos, de alguna manera también implica una complejidad para el paciente por toda la cantidad de sensores, y en cambio lo que más se utiliza son estas, es la poligrafía respiratoria, en mucho menor medida la oximetría nocturna, porque es un método mucho más limitado y con aplicación muy puntual en situaciones muy, muy puntuales. Pero hoy por hoy la poligrafía respiratoria ocupa un lugar central, ¿sí? Como estudio de nivel 3, ocupa un lugar central en todo el mundo en el diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño, no solo de la apnea del sueño. La próxima. Bueno, y aquí está, este es el equipo que nosotros utilizamos. Volvé para atrás, volvé uno para atrás, por favor. Uno para adelante. Todo el zoom y la presentación es... Bueno, los estudios simplificados incluyen, por definición, al menos cuatro señales cardiorrespiratorias. Nosotros, en nuestros equipos, contamos con cánula de flujo para ver el flujo respiratorio, un canal para movimientos respiratorios, para ver la excursión del tórax y el abdomen, la oxigenación, la saturación de oxígeno, que también nos va a medir la frecuencia cardíaca, la detección de ronquidos y la posición corporal. Los equipos son portátiles, se pueden usar en el laboratorio, pero han sido diseñados más que nada para el domicilio o también para la internación en un área distinta al laboratorio de sueño. Lo que es muy importante, no requiere que haya un técnico sentado o digamos, un técnico presente toda la noche mientras se estudia el paciente, ¿no? La próxima. El equipo con el que contamos es un equipo realmente muy sofisticado, muy cómodo, muy pequeño, con sensores muy precisos, es el ILIS 91. Es muy fácil de utilizar. La próxima. Lo que hacemos nosotros es citamos al paciente al centro, un técnico especializado, una técnica especializada, le explica al paciente cómo se coloca el dispositivo, el paciente se lo prueba, y el paciente va a su casa, se lo coloca a la noche, lo prende, ahí arriba, lo que vamos a ver, si tengo acá, en la parte superior, se encienden unas lucecitas que nos indican si el equipo está bien colocado o no, y si está todo ok, comienza la grabación, el paciente se duerme y al día siguiente se lo quita, se lo retira y lo devuelve al laboratorio de sueño. Así de sencillo es el procedimiento y las señales son realmente de muy buena calidad, son señales sofisticadas. Prácticamente es una polisomnografía sin las señales de electroencefalografía y nos permiten un diagnóstico muy preciso de los distintos trastornos respiratorios del sueño que nosotros estudiamos, ¿no? Y que, insisto, corresponden al 90% de los trastornos del sueño que vemos en el laboratorio. Hay guías internacionales que reconocen y que incluso indican que la poligrafía respiratoria es equiparable a la polisomnografía en el diagnóstico de la apnea del sueño o en los pacientes con sospecha clínica. Un estudio positivo diagnóstico ya es suficiente para indicarle, para decir que el paciente tiene apneas y que requiere tratamiento. Pero bueno, si el paciente tiene un estudio que es no concluyente en presencia de un pretest clínico alto, eso nos obliga o a repetir el estudio o a hacerle una polisomnografía de más, que es un estudio, digamos, de referencia. La próxima. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la poligrafía? Es menos invasivo, son por supuesto menos sensores, es mucho más cómodo para el paciente duerme en su casa, de hecho se lo coloca a él, no es que anda todo el día con el equipo puesto, sino que se lo coloca cuando va a dormir, no tiene que desplazarse al laboratorio a la noche, puede dormir en su horario
habitual de descanso, no tiene que adaptarse él al horario del laboratorio, sino que el estudio se adapta a su horario de descanso, y también se adapta a su rutina cotidiana. No hay técnicos en la habitación, no hay ruidos ni movimientos extraños. Las señales son de muy alta calidad, son los mismos sensores y las mismas señales que vemos con una polisonografía. De hecho, son bastante más complejas y de mejor calidad que muchos de los polisonógrafos que están hoy por hoy en el mercado. Y la verdad es que es muy escaso el número de estudios que deben ser repetidos porque se pierda alguna señal, por no tener un técnico al lado controlando qué es lo que pasa. La tecnología ha avanzado muchísimo y hoy por hoy es realmente muy raro que tengamos que repetir algún estudio la próxima. Y una ventaja enorme, esto es un estudio que ha sido publicado hace ya muchos años, hace varios años, que mostraba que los pacientes cuando duermen, digamos, cuando se hace una polisomnografía, duermen un 20% más de la noche, ¿sí? Boca arriba, que en comparación a cuando duermen sin un equipo de polisomnografía. La próxima, eso es una ventaja enorme para estos equipos que, por supuesto, al ser mucho menos invasivos, tener mucho menos cables, permite que el paciente adopte distintos decúbitos. Tiene algunas desventajas, por supuesto, hay una gran diversidad. Ahí me dicen que se queda sin audio. Bueno, si hay alguna pregunta o algo que no quedó sin aclarar, por supuesto me lo aclaran, ¿sí? Por favor. Gran diversidad de modelos, la mayoría no han sido validados, por eso es importante saber exactamente qué tecnología estamos usando, ¿sí? Eso es muy importante, porque bueno, no nos va a ir igual con cualquier equipo, con cualquier polígrafo. Depende mucho también de la experiencia del observador para poder ver estas señales e interpretarlas, identificar los eventos. Puede haber alguna pérdida de señales con necesidad de repetición, aunque les dije que era extremadamente bajo con la experiencia nuestra de más de 20 años de usar esta tecnología. Y no se registra sueño efectivo, con lo cual si uno lo que está buscando quiere evaluar algún trastorno del sueño tipo piernas inquietas o insomnio, bueno, estos equipos no sirven para eso, sirven para la evaluación de los trastornos respiratorios del sueño. Y lo que vamos a tener en cuenta es esto, el IH es el índice de apneas y hipopneas, básicamente es la cantidad de apneas e hipopneas que el paciente tiene durante la hora de registro. Va a ser normal si el índice es menor de 5, leve entre 5 y 15, moderado entre 15 y 30 y severo más de 30. Y esto se puede ajustar también según el grado de compromiso de la oxigenación y la presencia de comorbilidades, básicamente de somnolencia. No es lo mismo tener 10 apneas por hora y un paciente que tiene sueño manejando, que un paciente que tenga 10 apneas por hora sin ningún tipo de síntomas, ¿sí? Ya el hecho de que tenga somnolencia severa o que tenga alguna comorbilidad importante, como hipertensión o algún trastorno cardíaco, lo pone al paciente en una situación de mayor riesgo. Para terminar, les muestro, esto es Torres del Paine, yo soy de la Patagonia originariamente, y me sigo considerando allá, y esta es una de las maravillas que nos ofrece la Patagonia, en este caso es la Patagonia chilena, pero este es el macizo de Torres del Paine, que es la continuación del Chaltén, o el Cerro Fitzroy, que está cerca de Calafate. Bueno, muchas gracias de vuelta por participar, por quedarse hasta ahora con tanto cansancio y con tantas cosas, tanto Zoom y tanto webinar y tantas cosas. Y bueno, ahora quedamos abiertos a cualquier duda o cualquier comentario que quieran hacer. Será un placer para nosotros. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Nogueira. Sí, creo que coincidimos en la foto del final, tanto en la montaña como en la carpa. Creo que son las necesidades de viajar que tenemos todos a esta altura. Sí, exactamente. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta para el doctor o para mí. Digamos, estamos abiertos a que pregunten lo que necesiten saber, si quedó alguna duda. No sé, Camila, si tenés alguna pregunta. Yo acá tengo una que, digamos, a ver, permítanme que la leo. ¿Cómo tengo que hacer
si quiero hacer un estudio de sueño en el Centro Rossi? ¿Cuál sería el procedimiento, supongo, para sacar un turno? O sí, ¿cómo tengo que hacer Bueno, si quiero hacerme un estudio de bueno, sueño? con el pedido médico correspondiente, digamos, están los teléfonos ahí en la página web. Ahí incluso está la opción de tomar turnos mediante WhatsApp. La sede hoy por hoy en la cual estamos haciendo los estudios es en la sede de la calle Castex. Y bueno, ahí van a encontrar en la página web van a encontrar la forma de contactarse con el laboratorio de sueño para pedir un estudio. Esto es un horario de oficina, de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde, pueden tomar un turno. Bien. A ver, otra pregunta que tengo aquí. ¿Cómo manejan el tema de los estudios en la pandemia? Bueno, Interpreto precisamente, que es sí, la seguridad sanitaria, ¿no? sí. Bueno, esta es una muy buena pregunta. Tengamos en cuenta que este proyecto nació en la pandemia, ¿no? Este proyecto, la dirección de Rossi me convoca el año pasado, en plena pandemia, para desarrollar este proyecto de un laboratorio de sueño. Por supuesto, nace en el contexto de todas las medidas de cuidado que debemos adoptar, y por supuesto tenemos todos los protocolos adaptados a las recomendaciones internacionales, ¿sí? Esto es desde el cuidado de la utilización de filtros adecuados para las cánulas, tanto para las cánulas como para los circuitos de CPAP, todos los sistemas o todos los protocolos de higiene, de desinfección y en algunos casos esterilización de los materiales que se utilizan, y por supuesto todo lo que es descartable lo hacemos descartable. Entonces son las cánulas básicamente, que es el elemento más crítico. Eso por supuesto que es descartable. Y después los equipos están todos, digamos, van colocados dentro de una carcasa rígida que es lavable. Se han eliminado todos los bolsos de tela que clásicamente se utilizaban en esta situación o para estos equipos. En fin, hay una serie de protocolos que están adaptados a las recomendaciones internacionales o las recomendaciones locales. La Asociación Argentina de Medicina del Sueño ha elaborado unas guías en las cuales he participado, y nuestros protocolos están precisamente ajustados a las recomendaciones de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. Bien, muchísimas gracias. Sí, los conozco perfecto porque los hemos desarrollado y, digamos, la mayor preocupación era justamente esa, ¿no? O sea, hacer los estudios tanto ambulatorios como hacer los estudios seguros. Así que, bueno, yo por mi parte no tengo más preguntas. Solamente un comentario ahí en la pantalla, digamos, agregué un código QR que el que quiere, digamos, puede escanearlo y va a tener acceso a toda la información con respecto a lo que estuvimos viendo hoy, con respecto por la parte de Philips, con respecto a todo el equipamiento que vimos hoy, ¿sí? Y muchísima más información. Se está poniendo a disposición, obviamente, como somos un partner estratégico, tanto el Centro Rossi como Philips, una serie de actividades para poder llegar tanto a los profesionales como a los pacientes y tener la mayor y poder proveer de la mayor información para quienes lo necesiten, ¿sí? Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias, doctor. Déjame para Y cerrar sí. hacer un par de comentarios hacia dónde vamos. Vamos hacia un escenario de apertura de nuevas sedes. Esto, por supuesto, va a ser progresivo y en virtud de la demanda y en virtud de lo que nos deje la pandemia, pero la proyección es que esto sea una red. Precisamente lo que nos permite esta solución que nos brinda Philips es hacer un trabajo interconectado y con poca presencia médica en el centro. Nosotros prácticamente no tenemos que ir. Eso, digamos, simplifica mucho el trabajo, pero también reduce muchísimo la circulación de gente y aumenta la bioseguridad
de todo el personal y sobre todo de los pacientes. Esto se puede trabajar remotamente, y digamos, todo lo que es la interpretación de los estudios, la toma, incluso tenemos muchos estudios que, digamos, todo lo que es la parte de CPAP, de titulación de CPAP y todo eso, que no, en lo cual no quise entrar porque se iba a extender demasiado la presentación, y vamos a hacer otro webinar más adelante de eso, pero todo eso está atado a una red que nos permite a nosotros ir monitoreando lo que pasa con el paciente desde nuestras propias computadoras, ¿sí? Digamos, en una segunda etapa vamos a, como les decía, abrir nuevas sedes y vamos a desarrollar la atención ambulatoria de trastornos del sueño, ¿sí? Con un consultorio ¿cómo se llama? Un consultorio de admisión de trastornos respiratorios para aquellos médicos que necesiten derivar a su paciente para que nosotros le demos también soporte desde el punto de vista asistencial. También se va a armar un taller, un consultorio de control de CPAP, que es otro déficit muy grande de nuestro sistema. Los pacientes hoy por hoy comienzan con el tratamiento y no tienen quien los controle, ¿sí? Que sepa controlar si lo están usando bien, ayudarlos a que puedan mejorar su adherencia, a solucionar los problemas que puedan tener con la manipulación del equipo, con la utilización de las máscaras, etc. Estamos armando también esa herramienta. Y bueno, algunos proyectos más que seguramente iremos creciendo, iremos contando y mostrándoles en los próximos meses. Así que bueno, nuevamente gracias a Philips y gracias a todos ustedes por acompañarnos, y cualquier duda a través de la página web nos pueden contactar y estaremos muy contentos de poder estar en contacto de vuelta con ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Les quería leer una consulta que tengo en el chat. Nos Sí. consultan, ¿dónde o cómo se pueden adquirir los equipos de Respironix para los polígrafos? Sí, básicamente, digamos, me pueden contactar a mí directamente y los equipos, y ahí, digamos, nosotros los dirigimos a nuestros distribuidores que se venden a través de nuestros distribuidores, ¿sí? Los datos míos están publicados, así que me pueden contactar a mí directamente. Al mail delia.gustavo@philips.com. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias por los comentarios. Muchas gracias a Gracias todos a también todos. por quedarse hasta el final, ¿sí? Nos encontramos en una Gracias. próxima webinar. Hasta luego. Que tengan buenas Hasta tardes. luego. Gracias. Gracias, doctor.